suscribir, dar like y compartir. Buenos días a todos. Soy la licenciada en Derecho y técnico superior universitario en Seguridad Pública, Perla Terán. El día de hoy es un gusto estar con ustedes para tratar un tema importante y sensible por su naturaleza. Sí, es el feminicidio. Tal vez nos pueda parecer un tema de moda, de terror, de controversia o para algunos hasta de morbo. Sin embargo, es una terrible realidad que causa pánico y conmoción a toda la sociedad. Se ha dado también un debate interminable en el sentido de que ¿por qué más penalidad para el feminicidio que para el homicidio? Es decir, más penalidad para la muerte de una mujer que para la muerte de un hombre. La muerte violenta de cualquier ser humano es dolorosa, señores, y irreprochable. Por ello, es menester analizar la situación en que se da la muerte de una mujer y las circunstancias que se encuentran alrededor de estos sucesos, que han hecho que en muchos estados se cree política criminal y con ello la implementación del tipo penal del feminicidio en los códigos penales de las entidades mexicanas. Por eso es necesario que hoy veamos el concepto de feminicidio para poder entender. Este se define como el asesinato de mujeres debido a su condición de ser mujer, es decir, a su sexo, por lo cual siempre es perpetrado por un hombre. Pero ¿cuáles son las situaciones que se requiere para que un crimen de esta naturaleza se clasifique como un feminicidio y no sea investigado solamente como un homicidio más? Analicemos las circunstancias por las que estos hechos alcanzan la tipificación de feminicidio. Aquí en México, el artículo 325 del Código Penal Federal establece que lo comete quien priva de la vida a una mujer por razones de género y refiere que hay 7 circunstancias clave para ello. 1. Existencia de signos de violencia sexual, lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes. 2. Antecedentes de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar. 3. Existencia de una relación sentimental, afectiva o de confianza entre la víctima y el victimario. 4. Se tengan o hayan tenido amenazas. 5. Acoso o lesiones relacionadas con el hecho delictuoso. 6. La víctima haya estado incomunicada. 7. El cuerpo haya sido expuesto o exhibido en algún lugar público. Como ya lo he mencionado, en América Latina, en el continente americano, compartimos el organismo que tutela y protege los derechos humanos, es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ello, lo que pasa en un país o no es ajeno o muy diferente en el otro. Por eso, los estados partes que han celebrado convenios y tratados internacionales para erradicar la violencia en contra de la mujer, al asumir estos compromisos, se ven obligados a crear políticas públicas internas para cumplir con los compromisos adquiridos ante la comunidad internacional. En el caso de México, se han creado fiscalías, entre otras cosas, especializadas, donde dentro de las mismas existen departamentos completos encargados de la investigación, prosecución y tramitación ante el Poder Judicial del delito de feminicidio. También cabe mencionar que desde hace años en el Estado de México atravesamos y contamos con una alerta de género y que para prevenir y erradicar el feminicidio se da inicio a las carpetas de investigación que muchas mujeres día a día acuden a denunciar diferentes tipos de delitos de género. Por ello es de suma importancia, en primer lugar, por parte de las denunciantes, no dejar, ojo, es muy importante, no dejar sin dar seguimiento a las denuncias de cualquier tipo de violencia. Y como autoridades ser más empáticos y aplicar correctamente los protocolos de actuación con mucha sensibilidad ante estos delitos que son un cáncer de la sociedad. Por ello, es de suma importancia desde la barrera en que nos encontremos, es decir, como sociedad civil o autoridades, sensibilizar, detectar, erradicar, dar entrada y trámite a cualquier denuncia
o manifestación. No necesito simplemente ser una autoridad. Como cualquier ser humano, como cualquier ciudadano, hay que hacer caso a las víctimas de delitos de violencia de género. Todos como sociedad, con un poco de empeño, podemos poco a poco erradicar este mal para que ya no tengamos que sentir o llorar a las víctimas de feminicidio. Recuerden, es de suma importancia no minimizar cualquier brote de violencia en contra de cualquier persona, indistintamente del sexo que ésta sea, recordando que no solo es cuestión de género, sino de conciencia y revalorización de la sociedad, porque unos con otros nos educamos y es cuestión de hacerlo bien. Muchas gracias, fue un placer estar con ustedes. Nos vemos en la siguiente cápsula jurídica. Hasta pronto.